Millonario escuchó suelta a mi papá y lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. La sala del tribunal estaba tensa, el aire pesado como un plomo. El juez Fernando del Castillo, un hombre de cabello canoso y mirada penetrante, recorría con su vista a los presentes. En el banquillo de los acusados, Juan Sandoval, un padre solitario, temblaba. Con manos inquietas, sus ojos buscaban una señal de esperanza. Acusado de un crimen que no cometió, su vida se desmoronaba como un castillo de naipes. Justo en ese momento, un murmullo se alzó entre el público. La pequeña Sofía, la hija de Juan, había decidido levantarse. Con solo 7 años, su voz delicada resonó como un eco en él. Silencio gélido de la sala. «¡Suelta a mi papá!», gritó con la fuerza de un huracán. La valentía del gesto sorprendió a todos, incluido el juez, que por un instante quedó paralizado. Sofía no solo estaba allí, sino que también traía consigo una promesa inusitada. «Si lo liberas, yo te prometo que haré que él pueda caminar de nuevo». Las palabras inocentes de Sofía calaron hondo en el corazón de Del Castillo. A pesar de su implacable carácter, se sintió tocado por la pureza de una niña que aún creía en la magia de las promesas. Pero ¿cómo podía una niña ayudar a un hombre acusado de un crimen tan horrible? El juez se desgarraba por dentro, luchando contra sus principios. Siempre había considerado la justicia como un protocolo frío, sin lugar para la humanidad. Pero allí estaba Sofía, poniendo en tela de juicio todo lo que creía. Mientras la pequeña decidía tomar el asunto en sus manos, la atención de la sala se dirigió hacia un policía corrupto que había manipulado las pruebas. Este hombre, de mirada dura y sonrisas deshonestas, no era un desconocido para Fernando. Las sombras de la corrupción que lo rodeaban eran profundas y aterradoras, amenazando a quienes se atrevieran a cruzar su camino. Sofía, con su brillo y determinación, comenzaba a desvelar un entramado de secretos que podría cambiarlo todo. Del Castillo, inspirado por la fe inquebrantable de la niña, dejó de lado su rígido protocolo. De repente, la sala se sintió menos como un tribunal y más como un escenario de vida. Cada murmullo, cada gesto del público se convertía en parte de una historia mayor. El juez sentía un nudo en la garganta, su pecho oprimido por una verdad que se iba revelando. Podía realmente dar un paso hacia la compasión. Justo en el clímax de la tensión, mientras se reabrían los procedimientos, algo extraordinario ocurrió. La fe de Sofía provocó un cambio palpable en el aire, como si el universo conspirara para hacer justicia. Fernando, sintiendo un impulso desconocido, se encontró levantándose de su silla. Podía caminar de nuevo, la sala contuvo el aliento, pero en medio de este milagro nuevas pruebas comenzaron a surgir, cada una más complicadas que la anterior, desenmarañando un tejido de corrupción que llevaba años entrelazado. La incertidumbre flotaba como un fantasma. ¿Logrará Sofía salvar a su padre y a la vez al juez de un sistema que lo había mantenido prisionero en su propia vida? Con el corazón latiendo fuertemente, todos se preguntaban, ¿qué secretos se revelarían en este camino doloroso, lleno de esperanza? Hey, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí, y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a interactuar. La sala del tribunal estaba cargada de tensión, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El juez Fernando del Castillo, con su cabello canoso y mirada incisiva, recorría con su vista a los presentes. En el banquillo de los acusados, Juan Sandoval, un padre desesperado, temblaba. Sus manos inquietas y ojos asustados buscaban algún indicio de esperanza mientras su mundo se desmoronaba. Acusado de un crimen que nunca cometió, se sentía atrapado en una pesadilla, y entonces el murmullo de la multitud se hizo evidente. La pequeña Sofía, la hija de Juan, se levantó. Solo tenía 7 años, pero su voz clara y decidida rompió el silencio helado. «¡Suelta a mi papá!», gritó con la fuerza de un tornado. Todos los miraron sorprendidos, incluso el juez quedó impactado. La valentía y la inocencia en la voz de Sofía resonaron profundamente. «Si lo liberas, te prometo que haré que él pueda caminar de nuevo», añadió, como si sus palabras pudieran abrir puertas cerradas. Las palabras de la niña atravesaron el corazón del juez. A pesar de su legado de implacabilidad, una parte de él
Se conmovió. ¿Cómo podía una niña prometer hacer caminar a un hombre acusado de un crimen tan horrible? Las dudas golpeaban su conciencia, cada pregunta ahondando en su conflicto interno. Durante años había considerado la justicia como el regreso frío de un sistema, un proceso sin emociones. Pero ahí estaba Sofía, iluminando la sala con su fe inquebrantable. Mientras la pequeña luchaba por salvar a su padre, la atención se centró en un policía corrupto en la sala. Con ojos oscuros y una risa desconcertante, este hombre no era un extraño para Fernando. Todos sabían que su sombra ocultaba secretos aterradores. Sofía, con su determinación, empezaba a deshacer un enigma de corrupción que amenazaba con destruir vidas. Inspirado por la luz de la niña, del castillo sintió que el protocolo se desvanecía, transformando el tribunal en un escenario vital. Cada murmullo, cada gesto del público, cobraba sentido dentro de una narrativa más grande. El juez sintió un nudo formándose en su garganta, el pecho oprimido por una revelación que lo estaba cambiando. Podía dar un paso hacia la compasión. En el clímax de la tensión, el aire se fue electricizando. La fe de Sofía parecía cambiar el ambiente. Fue como si el destino mismo comenzara a moverse. Fernando se sintió impulsado a levantarse de su silla. ¿Sería posible un milagro? La sala contuvo el aliento, pero en medio del cambio vibrante, nuevas pruebas emergieron, cada una más compleja que la anterior, desenterrando un laberinto de corrupción que se había tejido durante años. La incertidumbre pesaba como una losa. ¿Logrará Sofía liberar a su padre y al mismo tiempo rescatar al juez del sistema que lo mantenía encadenado a una vida de desilusión? Con el corazón latiendo con fuerza, todos se preguntaban qué verdades se revelarán en este viaje difícil, lleno de esperanza. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene, y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a interactuar. La sala del tribunal seguía envuelta en un silencio opresivo, el aire tenso vibraba con la expectación de todos los presentes. El juez Fernando del Castillo, con su cabello canoso aún más marcado por el momento, contemplaba a la pequeña Sofía, que irradiaba una valentía inesperada. Sin embargo, el peso de la situación era abrumador. Justo en ese preciso instante, una puerta se abrió de golpe en la parte trasera, rompiendo la atmósfera de tensión. Un hombre de pie, pantalones de mezclilla y una chaqueta que parecía desentonar, entró corriendo con un rostro descompuesto. «¡Detengan todo!», gritó, su voz resonando como un disparo en la sala. El murmullo descendió a un susurro inquietante. Todos giraron la cabeza hacia el intruso, que avanzaba con la desesperación pintada en el rostro. Con sus manos temblorosas, levantó un objeto que hizo que los corazones de todos se detuvieran. Era un dossier grueso y lleno de papeles, desgastado por el tiempo. «Tengo pruebas. Pruebas que pueden cambiarlo todo», dijo el hombre entre jadeos. El juez, sorprendido, exigió calma, aún incrédulo ante la irrupción. «¿Quién es usted?», preguntó, manteniendo la voz firme, aunque en su interior sentía que se le escapaba. «El control de la situación. Soy Pablo, compañero de Juan en la planta donde trabaja, y fui testigo», balbuceó el hombre. «No fui lo suficientemente valiente en su momento, pero vi lo que realmente sucedió la noche del crimen». Los ojos de Sofía brillaron con esperanza. «¿Qué viste?», preguntó, su voz ahora un susurro lleno de expectativa. Yo, comenzó Pablo, pero por un instante el miedo le paralizó la lengua. «Vi a un hombre. Un hombre que no era Juan, él fue quien estaba allí esa noche. Vi cómo lo plantaron allí para culparlo». Las palabras resonaron como un trueno en la sala. Un murmullo creciente llenó el ambiente. De repente Juan, que había permanecido en silencio, empezó a temblar. La esperanza y al mismo tiempo el temor se mezclarían dentro de él. «¿Qué? ¿Cómo puedes estar seguro?». En ese momento Sofía, aún con esa energía infantil, le preguntó: «¿Quién era ese hombre, Pablo?». Pero antes de que pudiera responder, un sonido ensordecedor interrumpió. La puerta se abrió nuevamente, esta vez con un golpe seco. Un grupo de policías entró apresuradamente, sus ojos llenos de determinación. Fernando miró a Pablo y luego a la multitud. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, notando rápidamente que la situación se escapaba de su control. Los policías avanzaron hasta el hombre que parecía conocer la verdad. «Estás detenido por obstrucción a la justicia», declaró uno de ellos con una voz fría y autoritaria. Pero, al ver la mirada desesperada de Sofía, el juez sintió que debía intervenir.
No, déjelo hablar, exigió el juez, su cara ahora un mar de emociones encontradas. Pablo empezó a hablar entrecortando el aliento. Juan no es culpable, no lo es, hay alguien más. El verdadero culpable es alguien que ha estado muy cerca de todos nosotros. Con cada palabra, la sala zumbaba más, pero el tiempo se detuvo cuando los hombres de la ley lo arrestaron, silenciando su voz. Todo se volvió un caos. Vítores y gritos resonaron entre el público. Los murmullos se intensificaron mientras Sofía, con miedo y determinación, miraba al juez, como si en ese instante todo cambiara. Fernando sintió que el aire se volvía denso, que el mundo en el que había creído hasta ahora se tambaleaba. ¿Quién era realmente el culpable? ¿Qué secretos ocultaban a todos hasta ahora? Sofía, temblando, hizo un último intento de obtener respuestas. «Papá, tú no has hecho nada, ¿verdad?» Un silencio incómodo se adueñó del lugar y justo en ese momento alguien desde el fondo comenzó a reír. Una risa que hizo que todos se giraran. Era el policía corrupto que había manipulado las pruebas. «Sofía», dijo bajando la voz, «tal vez deberías prepararte para lo que vendrá». La sala estalló en un caos absoluto mientras la revelación amenazaba con desmoronarlo todo. La verdad estaba más cerca de lo que pensaban y todos se preguntaban quién era realmente él. Verdadero culpable y cuánto costaría descubrirlo. El caos estalló en la sala, los murmullos se intensificaron y la tensión se palpaba en el aire. La mirada de todos se centró en el policía corrupto, cuya risa resonó como un eco malévolo. Justo cuando Sofía, temblando de miedo, trataba de entender lo que sucedía, la puerta del tribunal se abrió nuevamente, esta vez con un golpe sordo. Todos se giraron, expectantes, cuando una figura conocida apareció en el umbral. Era Marta, la mejor amiga de Juan. Su rostro estaba pálido y sus ojos desorbitados. «No. Tienen que escucharme», gritó con una urgencia que hizo que el corazón de todos latiera más rápido. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante, arrojando un nuevo dossier sobre la mesa. Esto es lo que me dieron, lo que descubrí». «¿Qué haces aquí?», interrumpió Fernando, asombrado. La sala se llenó de murmullos ansiosos, la percepción de un giro inesperado en la historia empezaba a gestarse. «Tuviste que haberlo pensado 2 veces, Marta», agregó, pero su voz ya sonaba ahogada por la intensidad del momento. «Escuchen, por favor», no entendía lo que estaba pasando. «No hasta ahora», dijo, temblando. «Juan, él no es el único que ha estado en peligro. Los culpables están más cerca de lo que creen». Los ojos de Sofía se llenaron de esperanza y miedo. ¿Qué quieres decir?», inquirió acercándose a ella. Las manos de la niña eran un manojo de nervios, pero su voz aún temblaba con la misma valentía que había mostrado antes. «¿Quiénes son? ¿Tú sabes algo? Es su madre. Sus verdades, Juan, todo esto se conecta de una forma que nunca imaginaste», dijo Marta, rompiendo en llanto. «No quería creerlo, pero hay más de lo que parece. Siempre pensé que era un apoyo, nunca pensé que...». Fernando sintió que el aire se le escapaba. La sala estaba en shock. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz casi un susurro. «¿Te refieres a la madre de Sofía, a la madre de Juan?». La incredulidad lo abrumaba mientras cada palabra se deslizaba como un veneno. Sí, era ella estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero su implicación en esto es real, hizo cosas que jamás deberían haberse hecho, se involucró con aquellos que querían ver a Juan dentro. Los mismos que han manipulado todo en su contra, confesó con un sollozo. El silencio era tan pesado que una alarma podría haber sonado y nadie hubiera respondido. Los rostros de los presentes pasaron de la sorpresa al horror. Sofía, ahora con los ojos llenos de lágrimas, miraba de un adulto a otro. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Marta no podía contenerse. Su voz era un hilo rasgado. Era desesperación. Hace años ella hizo un trato, pero no lo comprendía del todo, y ahora las consecuencias nos han llevado hasta aquí. Las pruebas plantadas, los testigos falsos, todo un montaje. De repente el caos volvió a cobrar impulso. La policía que había arrestado a Pablo se estiró y se acomodó, sintiendo que la marea había cambiado. Las miradas se cruzaban, una lucha interna se sentía en cada rincón. ¿Quién podía ser realmente de fiar aquí? «Esto no puede estar pasando», gritó Juan, abrumado mientras las piezas de su vida seguían encajando como un rompecabezas oscuro. Marta, sin poder respirar, siguió hablando. «Debemos salir de aquí, es un peligro. Ellos no solo quieren que Juan pague por algo que no hizo, sino que también han puesto un blanco en nuestra familia». El murmullo se tornó en gritos, los policías empezaron a intercambiar miradas confusas y el juez, luchando por recuperar el control, sintió que las consecuencias de lo que estaba sucediendo se deslizaban entre sus dedos. Y en medio de todo eso, una alerta sonó en los dispositivos móviles que muchos tenían en sus bolsillos. La pantalla de cada uno mostraba una imagen nítida, una foto antigua de la madre de Juan al lado del policía corrupto, sonriendo.
la conexión que revelaba un vínculo más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Sofía soltó un grito que resonó con la fuerza de una tormenta. Todos estaban ahora atrapados en un laberinto del que no sabían si podrían salir, cuáles eran las verdaderas intenciones de cada uno de ellos. ¿Quién era el verdadero enemigo? La verdad parecía más oscura que nunca, la sala temblaba, las palabras de Marta resonaron fuerte y con cada una el corazón de todos latía más rápido. Sofía, con los ojos llenos de miedo, miraba a su padre. ¿De qué hablas?, le preguntó angustiada, como si esperara que todo fuera un mal sueño. Pablo, aún arrestado, miraba la escena con impotencia. Los policías observaban de un lado, preocupados y desorientados. Fernando, el juez, estaba a punto de colapsar. «Es posible», se repetía, su mente corriendo en mil direcciones. «No puedo creerlo», gritó Juan, su voz desgarrarse en un grito en la sala llena de murmullos. «¿Cómo pudiste ocultar algo así?», lanzó a Marta, manifestando una rabia que brotó desde lo más profundo de su ser. La traición era un veneno que llenaba el aire. Sin embargo, justo cuando la tensión alcanzaba un punto crítico, un estruendo sacudió el tribunal. La puerta se despegó de los goznes y un grupo de hombres encapuchados irrumpe, armados, sus rostros ocultos en sombras. «¡Al suelo!», gritaron a coro y en un instante el caos se desató. La sala pasó de ser un teatro de promesas a un campo de batalla. Gritos de pánico llenaron el aire. Sofía, presa del terror, se abalanzó hacia su padre, quien intentaba protegerla con su cuerpo. Juan no lo pensó dos veces y se lanzó sobre ella, envuelto en un instinto desesperado. Los hombres armados apuntaban a los policías, y uno de ellos, con voz grave, exigió silencio. «Nadie se mueve o se las verán con nosotros», dijo, mirando a su alrededor, desafiando a cualquiera que se atreviera a interponerse. Fernando, de pie tras el estrado, sintió que su mundo se desmoronaba. No era solo un juez ahora, era un hombre rodeado de miedo, impotente al igual que todos. Miró a Sofía y su corazón se rompió al ver la angustia en la pequeña. «¡Sofía, corre!», gritó Juan, pero los encapuchados no estaban ahí solo para arrebatar vidas. Uno de ellos se acercó más, su mirada fija en Sofía. «Ah, sí, la pequeña que prometió hacer que su papá caminara de nuevo. Creo que sabe más de lo que parece. Dame la información y todos estarán a salvo», demandó su voz cargada de amenaza. «Nunca», exclamó la niña, su valentía asombrosa en medio de un tormenta de caos. Pero lo que dijo a continuación dejó a todos en shock. «Sé quién es el verdadero culpable. Sé lo que pasó. Es el policía que está ahí», apuntó directamente al corrupto en la esquina de la sala. Un escalofrío recorrió a todos mientras la atención se centraba en el policía que había manipulado las pruebas. Su rostro se descompuso y parpadeó, encontrando en Sofía la mirada de la verdad. «No es posible», murmuró, pero había en su voz un tono de miedo que no podía disimular. Así, el encapuchado, dándose cuenta de la revelación, giró hacia su compañero, una mirada que decía mil palabras. «¿Lo sabías?», inquirió uno, y de repente todo el asunto comenzó a desmoronarse. El policía, en un movimiento rápido, se abalanzó sobre el hombre armado y un disparo retumbó en la sala. El tiempo se detuvo. Sofía gritó y Juan gritó al unísono. La bala falló, pero el caos era irremediablemente real. La sala se convirtió en un círculo de pánico mientras las balas parecían volar a su alrededor. El encapuchado se tambaleó y en el repliegue uno de ellos se quitó la capucha, revelando un rostro familiar. Era un amigo de la infancia de Juan, alguien que había estado cerca de su familia todo el tiempo. «No puede ser», murmuró Juan, su corazón latiendo desbocado. En la confusión, la línea entre amigos y enemigos se difuminó y la verdad que estaban a punto de descubrir parecía más oscura que nunca. Sofía, aún tambaleándose bajo el peso de lo que había dicho, miró a su padre. «¿Quién está del lado de quién?», preguntó, sus ojos reflejando inocencia y horror. El estallido de la verdad se volvía una tormenta, y el juicio que había empezado a surgir en la sala ahora era un torbellino de engaño y desilusión. Todo lo que pensaban saber se evaporó en un instante, quedando solo la pregunta aterradora: ¿quién era el verdadero enemigo en esta historia? Sofía gritó mientras el encapuchado apuntaba. El caos se había desatado en la sala y su aliento se aceleraba frente a la imagen de su padre cubriéndola con su cuerpo. Juan, un hombre quebrado por las circunstancias, tenía la mirada fija en ella, como si todo lo que había luchado por preservar estuviera colgando de un hilo. Mientras los gritos y las balas resonaban, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El encapuchado, al escuchar a Sofía, giró la cabeza nervioso y atisbó la mirada desafiante del policía corrupto. «¿Qué esperas? Dile que se calle o la haré callar yo», exigió, sus ojos destellando peligro. Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo resonó en la sala. La puerta de repente se abrió de par en
Par y una figura conocida se presentó en el umbral. Era Alicia, la madre de Juan. Las miradas se congelaron. La mujer que había estado ausente durante tanto tiempo. Su cabello desordenado y su ropaje desgastado contrastaban con la tensión llena de balas. «¡Detente!», gritó, su voz rompiendo el aire. «No hagas daño a mi familia». Las palabras de Alicia tenían un peso que nadie esperaba. Sofía, parpadeando entre la confusión, sintió cómo la valentía de su madre la envolvía. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó angustiada. «Vine a arreglar lo que he roto». «A hacer lo correcto», respondió Alicia, y la sala se sintió extrañamente tranquila por un segundo. La mirada de Juan se llenó de un conflicto que había aplazado y de repente todo se volvió un torbellino. Tú aquí, ¿por qué no nos dijiste nada?», le gritó, las palabras dejando una herida abierta. Alicia dio un paso al frente y su presencia parecía desmoronar el caos. «Yo fui responsable de todo esto. Todo comenzó cuando acepté ese trato. Creí que podía protegerte, Juan, pero solo te hundí más». Las emociones en su voz eran intensas, llenas de un dolor y un arrepentimiento profundo. La sala se intensificó y los murmullos comenzaron a extenderse. «¿Qué trato?», preguntó uno de los policías confundido, mientras los otros mantenían su vigilancia esperando instrucciones. «Mira, esto no es el momento», gritó otra persona entre la multitud, pero la revelación de Alicia estaba en el aire como una chispa lista para encender la hoguera. «Escuchen, por favor», continuó, retrocediendo ante la mirada de su hijo. «Yo fui quien plantó las pruebas contra Juan. Mi desesperación me llevó a actuar. Me amenazaron, me obligaron a hacerlo. Si no colaboraba, lo perdería todo a ustedes». Sofía sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras. Las miradas se tornaron hacia el policía corrupto y por un instante se descubrió una conexión. «Tú sabías de esto», acusó Juan, señalando al hombre que había manipulado las pruebas. «Tú lo arreglaste todo, eres parte de esto». El corrupto, asustado, comenzó a retroceder. «No fui yo, era ella». «Cierra la boca», gritó el encapuchado, pero el daño ya estaba hecho. La verdad se abría paso a medida que la sala se llenaba de ruidos incoherentes y preguntas sin respuesta. La relación entre todos los presentes parecía desmoronarse, cada uno aterrorizado por la revelación y al mismo tiempo aturdido. Justo cuando parecía que la sala no podía soportar más tensión, el encapuchado levantó su arma apuntando a Alicia. «No vas a salir de aquí», rugió. En un segundo, Sofía, impulsada por una valentía que no sabía que tenía, se interpuso entre ellos. «¡Basta! ¡No lo hagas!». El tiempo pareció detenerse mientras todos contuvieron la respiración. La mirada feroz de su madre se cruzó con la de Sofía, y algo indescriptible pasó entre ellas, una conexión que desafiaba todo. ¿Qué haría Alicia ahora? ¿Protegería a su hija o se entregaría a los demonios de su pasado? La sala estaba al borde de la explosión, los límites de la verdad se desdibujaban. Sofía, con el corazón palpitante, solo podía preguntar con voz temblorosa: «Mamá, ¿qué haremos ahora?». La respuesta que Alicia diera podría cambiarlo todo de una vez por todas. Sofía gritó mientras el encapuchado apuntaba. La sala se había convertido en un campo de batalla y su aliento se aceleraba ante la imagen de su padre protegiéndola. Juan, un hombre en la cuerda floja entre la desesperación y el amor paternal, observaba a su hija con temor. Las balas zumbaban, el ruido resonaba como un eco de lo que estaba en juego. «¡Basta! ¡No lo hagas!», clamó Alicia, la madre de Juan, su voz desgarrando el aire como un rayo. Pero antes de que pudiera hacer algo, el encapuchado la miró con desprecio y apuntó de nuevo, listo para disparar. Sofía, en un acto de valentía irreflexiva, se interponía entre ellos. «No lo toques», sostuvo, su pequeña figura brillando con una determinación que desafiaba el caos. Justo en ese instante, las luces del tribunal comenzaron a parpadear, creando un ambiente de pesadilla. De repente, una figura surgió entre las sombras del fondo. Era Clara, la hermana de Juan, quien había estado ausente durante años. Todos la miraron asombrados. La expresión de su rostro hablaba de un dolor profundo. «No, por favor, no, baja esa arma», gritó, sus manos temblorosas levantadas en un intento de calmar la situación. El caos se paralizó. El encapuchado, confundido, dirigió su mirada hacia Clara. «¿Tú también estás aquí para arruinarlo todo?», preguntó, su voz cargada de desdén. Lo que siguió aún parecía imposible. Clara dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos, y miró a su hermano. «Lo siento, Juan, me vi obligada a hacer algo». «Nadie tiene que morir aquí». «¿Qué quieres decir con eso?», murmuró Juan, su voz temblando y entrecortada. «¿Obligada a hacer qué?». La angustia llenaba la sala. Clara, sintiendo el peso de todas las miradas, reveló un secreto devastador. «Es el padre de Sofía. Es el verdadero culpable. Él fue quien me llevó a involucrarme con ellos. No quería creerlo, pero está en la lista de ellos, Juan. Él te incriminó». Las palabras flotaron en el aire como un veneno.
Sofía miró a su madre, a su padre, luego a Clara. La sala estalló en murmullos de incredulidad. «¿Cómo puedes decir eso? Te estás volviendo loca», gritó Juan, incapaz de procesar lo que escuchaba. Su mundo, ya frágil, se tambaleaba al borde del abismo. «Lo siento, hermano, sé que no es fácil de escuchar, pero él siempre ha querido tu lugar, la plantación de las pruebas. Fue su medio de controlar el juego, siempre ha estado detrás de todo», el encapuchado ahora visiblemente. Incómodo, miró al policía corrupto y luego a Clara. «¿Es cierto?», le preguntó, su voz temblando como si la duda comenzara a corroerlo. Las miradas se cruzaban. Todos sintieron el giro de la traición. «No puedes hacer esto. Tú lo sabías y no dijiste nada. Así que eres parte de esto», acusó Juan mientras sus manos temblaban. Cada palabra era un golpe, un dardo envenenado. «No sabía hasta recientemente. Por favor, escúchame», suplicó Clara, pero las palabras ya habían hecho su daño. La atmósfera estaba cargada de traición y odio. «Que alguien me explique qué está pasando», exclamó Juan, su rostro pálido. El caos que había creído simple ahora se volvía un laberinto de secretos. Entonces, ese silencio inquietante fue interrumpido por un sonido familiar. La bocina de un automóvil resonó fuera del tribunal, cercana. «¡La policía!», gritó uno de los presentes. El encapuchado decidió que era momento de actuar. «Nadie se mueve. Tengo a Sofía y haré que sufra si dan un paso más», bramó. Todos contuvieron la respiración. Sofía sintió el terror recorrer su cuerpo. Y en ese instante comprendió la gravedad de la situación. «¿Por qué, papá? ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué hay tantas mentiras?», preguntó la niña, su voz crujiente, desgarrando el corazón de su padre. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la sala se sumía en un misterio aún más granante. Y de repente el móvil de Juan vibró en su bolsillo. El mensaje que apareció en la pantalla hizo que todo el mundo mirara al frente. En un instante quedó claro que la verdad era más aterradora de lo que podían imaginar. Era un remitente desconocido que decía: «Tengo información sobre el verdadero culpable. Si quieres saber más, ven a la calle 42. La vida de Sofía depende de ello». El pánico se apoderó de la sala. El tiempo se detuvo. Todo lo que creían saber estaba ahora en entredicho. ¿Qué harían a continuación? Las decisiones se sentían como cuchillos afilados en la garganta de cada uno. Y sintiendo que una tormenta de verdades inminentes se avecinaba, preguntaron sin palabras: ¿a dónde iría esto ahora? La sala se congeló cuando el mensaje apareció en la pantalla de Juan. «Tengo información sobre el verdadero culpable». Las palabras retumbaron en su mente, una alarma que no podía ignorar. El tiempo pareció detenerse. Sofía, asustada, miró a su padre. Las miradas se cruzaron, llenas de preguntas sin respuesta. «¿Qué harás, papá?». La voz de Sofía era un hilo tenso en medio del caos. Juan tragó saliva, los nervios palpitaban en su pecho. «Voy a averiguar quién está detrás de esto», respondió, decidido y temeroso al mismo tiempo. «Pero primero». Y en ese pero, el encapuchado dio un paso adelante, apuntando su arma directo a Alicia. «Nadie se mueve. ¿Crees que puedo permitir que te vayas? Lo que sabe. Esta familia podría costarte más caro de lo que piensas», gruñó, apretando el quicio del arma. Las luces parpadeaban, reflejando la tensión. Juan sintió cómo un escalofrío le cruzaba la espalda. «No, por favor, no le hagas daño», gritó Sofía, aterrorizada. El encapuchado miró a Alicia, a sus ojos llenos de una tristeza profunda. «Eres tú una de las culpables en todo esto. ¿Cómo puedes dejar que tu hija pase por esto?». Su voz cambió ligeramente, había un rayo de duda en su mirada. «¿Culpable? Yo», Alicia contestó, su voz quebrándose. «Lo hice para protegerte, Juan. Nunca pensé que estas decisiones nos llevarían a esto. Te quise mantener a salvo, pero me atraparon». El encapuchado, confundido, retrocedió un paso. «¿Qué quieres decir con protegerlo? ¿De quién?». Esa pregunta flotó en el aire como una tormenta lista para estallar. En ese instante, la puerta principal del tribunal se abrió de golpe. Un grupo de policías, armados hasta los dientes, irrumpió en la sala. «¡Al suelo, policía!», gritaron mientras cubrían la sala con sus armas. La llegada de estos refuerzos causó un revuelo. Juan, entre la confusión, trató de alcanzar a Sofía, quien se había quedado paralizada. «Sofía, ven aquí», gritó, estirando una mano hacia ella. Justo cuando la pequeña iba a correr hacia él, el encapuchado, sintiendo la presión, apretó el gatillo. El disparo resonó como un trueno. El tiempo pareció ralentizarse. Enfrentando todo el caos, Juan se lanzó hacia su hija y la empujó al suelo mientras el estruendo retumbaba en sus oídos. Las balas se dispersaron por la habitación. El encapuchado, bajo presión, comenzó a perder la cordura. Más disparos sonaron y un grito desgarrador llenó la sala. Sofía, aterrada, escuchó un sonido familiar, un grito que resonó con profundidad. Un grito que venía del fondo del verdadero culpable.
No, suéltame. La voz era inconfundible. Era Clara, la hermana de Juan. Ella había estado atrapada en el juego y su aparición en el tribunal había sido la chispa que encendió la pólvora de la verdad. No es lo que crees, no soy la traidora. El caos estallaba a su alrededor. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué sabes? Exclamó. Juan, quien no podía creer lo que estaba escuchando. Me obligaron, el padre de Sofía, él es parte de todo esto, él es el que ha estado manipulando y controlando el juego. Las palabras de Clara resonaron como un disparo. El silencio se instaló en la sala otra vez, sudor frío comenzó a caer desde la frente de Juan, el escenario se volvía más oscuro. ¿Qué estás diciendo? Él. Pero cómo, el laberinto de mentiras y secretos se desmoronaba a su alrededor. Sofía, en un rincón, comenzó a llorar. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nos haces esto? La mezcla de emoción era abrumadora. La verdad parecía elaborada en capas de engaño. Juan, con el corazón latiendo desenfrenado, se encontró atrapado. Él no sabía en quién confiar. Todo lo que había creído se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Podía su propia familia haber estado en el centro de esta conspiración? Y en ese instante tormentoso, todo cobró un nuevo giro. Las luces comenzaron a parpadear hasta apagarse de golpe. La habitación sucumbió a la oscuridad. Sofía gritó. El encapuchado empezó a moverse frenéticamente, los gritos resonaban en la oscuridad. No puedo quedarme aquí, nadie se mueve, voy a llevarme a Sofía. No. Solo quiero entender, gritaba Juan mientras trataba de encontrar el camino hacia su hija en medio de la confusión. Fue entonces cuando escucharon un sonido, el chirrido de un teléfono. Una segunda pantalla se encendió. Un rostro apareció, era alguien que todos conocían, pero cuya lealtad siempre había estado en duda, el juez Fernando del Castillo. Lo que está a punto de revelarse cambiará todo. Escuchen con atención, comenzó, pero el ruido externo ahogaba su voz. La tensión en la sala era insostenible. Las emociones estaban al máximo y el desenlace se sentía inevitable. ¿Qué tendría que decir el juez? ¿Y quién más podría estar involucrado en este embrollo de traición? Las respuestas estaban al borde de ser reveladas, pero el caos seguía recrudeciéndose. La oscuridad temía revelar su secreto. El vacío llenaba el aire. Todo estaba en juego. ¿Qué verdades más se soltarían en medio de este huracán emocional que nadie podía controlar? La oscuridad envolvía la sala del tribunal como una neblina espesa. El rostro del juez Fernando del Castillo brillaba tenuemente bajo la luz intermitente, mientras las sombras danzaban alrededor de los presentes. Al fondo, los murmullos inquietos de la multitud se elevaron, la incertidumbre era palpable. Los gritos se habían apagado, quedando solo un eco sordo. Y en medio de esa calma tensa, el monitor frente a Juan parpadeó de nuevo. La imagen de un rostro conocido apareció. Era una figura familiar, pero la memoria la había relegado al rincón más oscuro de su mente. Su hermano Miguel, desaparecido desde hacía años, su presencia resucitaba viejos fantasmas. «Juan, te he estado buscando», empezó Miguel, su voz resonando en la sala como un trueno. «Todo esto es parte de un plan mucho más grande del que crees». La incredulidad se reflejó en los rostros de todos. Juan, paralizado, trató de procesar lo que estaba escuchando. «¿Qué estás diciendo, Miguel?», preguntó con la voz entrecortada. «Detente», gritó el encapuchado apuntando su arma hacia la pantalla. «No dejes que hable más». «Él está detrás de todo esto», continuó Miguel, ignorando al hombre armado. «Por años ha estado manipulando a todos. Your madre, la tuya y la mía, estuvo involucrada en esto. Es la mente maestra». La sala estalló en murmullos y gritos de desconcierto. Sofía tembló en los brazos de su padre. ¿Qué quieres decir, Miguel?», preguntó Juan, el sudor enfriándose en su frente. La revelación le hacía sentir como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «Hay secretos que jamás imaginaste. Ella siempre supo lo que hacía. Y lo que yo representaba. Me usó como un peón en su juego», dijo Miguel con su mirada profunda y llena de desesperación. «Me atraparon en su red, pero no he podido escapar». Todos observaron en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. La tensión era tan aguda que podía cortarse con un cuchillo. «Tú mismo te has puesto en peligro», le dijo Miguel con urgencia. «No puedes confiar en nadie, ni siquiera en ella». Las piezas se unían. Las miradas cambiaron de dirección, del encapuchado a Alicia, quien se sometía a la confesión de su hijo. «Mamá», murmuró Juan, su voz quebrándose mientras el miedo lo abrumaba. «Es todo un engaño», continuó Miguel. «Ella hizo un trato hace años y no solo comprometió su vida, sino que también la de nuestros padres». La atmósfera se tornaba cada vez más electrizante a medida que la verdad se desnudaba a sí misma. «Basta», bramó el encapuchado, apretando el gatillo al borde de un ataque de furia. «No quiero más revelaciones». Pero antes de que pudiera actuar, una serie de disparos estallaron fuera del tribunal, resonando como una avalancha.
«¡Policía, al suelo!», gritaron nuevos oficiales, irrumpiendo en la sala como torrentes de agua, cubriendo el terreno de forma estratégica. En medio del caos, la puerta principal se derrumbó dejando caer a una figura conocida que hizo congelar el tiempo, el padre de Sofía. «¡Papá!», gritó Sofía, mientras su mirada se unió a la de su padre, quien aparecía en un acto heroico después de años de ausencia. Juan quedó paralizado. Todo parecía desmoronarse en una bola de frustración, confusión y sorpresa. «Todo esto es más complicado de lo que imaginabas». La locura se desató. El encapuchado retrocedió con la vista fija en el padre de Sofía. «¡No, no puedes estar aquí!», gritó, disparando un tiro en su dirección. Pero su padre, con la experiencia de luchas pasadas, desvió la trayectoria y en un giro inesperado golpeó al men mientras el caos llenaba la sala con gritos y explosiones. «Eres un traidor», dijo Miguel, estos dos mundos encontrándose en una batalla de lealtades. Las verdades emergían y se retorcían como serpientes venenosas. La luz del tribunal titilaba y todo se iluminó con el estallido de más disparos. En ese instante un nuevo secreto se desveló, un giro impactante al que nadie se atrevería a pensar. «Juan, lo que ha hecho tu madre para protegernos, lo que se está desenterrando, no es lo que tú crees», exclamó Miguel. La risa burlona del encapuchado resonó como si supiera algo más que todos. Las conexiones familiares, los juegos de poder, los secretos enterrados, todo se retorcía en su mente. Ante la presión creciente, el caos se transformó en confusión, mientras todos preguntaban ¿quién es el verdadero enemigo? La atmósfera era una mezcla de fiebre y desesperación. Sofía abrazó a su padre, buscando consuelo entre emociones desgarradoras. Las preguntas flotaban en el aire espeso. ¿Qué pasará cuando todo se descubra? La revelación estaba más cerca de lo que nadie podría imaginar, y la verdad, más devastadora que el peor de los miedos, esperaba agazapada en las sombras. La sala del tribunal seguía sumida en el caos, pero un rayo de esperanza empezó a asomar entre las sombras. Juan, con el corazón latiendo desbocado, se lanzó hacia el encapuchado, mientras su padre, que había irrumpido en el momento más crítico, se interponía entre él y «Sofía, no le hagas daño a mi hija», gritó al tiempo que levantaba las manos ante el arma. «Basta, nadie se mueve», amenazó el encapuchado, nervioso pero decidido. Pero Juan no podía esperar. El odio y el miedo le ardían en las venas. «Tú no entiendes, aquí no hay salida. Nos has hecho sufrir demasiado», exclamó, listo para abrumar a su enemigo, sin saber que Clara, su hermana, había logrado distraer a los policías con su propio grito desesperado. Entonces, entre el fragor de la confusión, la figura del juez Fernando del Castillo apareció con firmeza. «Soy el abogado del Estado. Este es un juicio y la verdad debe salir a la luz», resonó su voz clara y profunda. La autoridad que emanaba hizo que el encapuchado dudara, aunque la rabia en su rostro era innegable. «Aléjate de mí», bramó, pero en su desesperación dejó caer el arma. Cuando el arma tocó el suelo, un silencio sepulcral cubrió la sala. Todos contuvieron la respiración. Sofía, aún abrazada a su padre, se aferró con fuerza, escuchando el latir del corazón de Juan en su pecho. «¿Qué has hecho, mamá?», susurró, sintiendo la angustia reflejada en la mirada de su madre, que ya empezaba a temblar de arrepentimiento. Alicia, con lágrimas corriendo por su rostro, se adelantó un paso. «Te prometo que haré lo correcto, pero primero tenemos que hablar. Todas las verdades deben salir a la luz», dijo su voz temblorosa. Miguel, el hermano perdido de Juan, asintió solemnemente. Era su última oportunidad para sanar viejas heridas. Las palabras de Alicia abrieron un torbellino de emociones. «Eres tú quien ha estado en el centro de esto. No puedo protegerte más», dijo Juan, sintiendo que el amargo rencor comenzaba a deshacerse en su corazón. Y entonces, con cada revelación, el ambiente comenzó a cambiar. Los murmullos de la multitud se transformaron en exclamaciones de asombro. «Todo ha sido una trampa, una farsa. No somos los únicos culpables aquí», agregaron Pablo y Clara al unísono, uniendo fuerzas, mientras las autoridades empezaban a recuperar el control. La sala llenó de miradas decisivas, cada una reflejando una mezcla de esperanza y miedo. Por lo que vendría a continuación, mientras el caos empezaba a disiparse, Juan miró a Sofía y sintió la presión en su pecho disminuir. «Lo siento, pequeña. A partir de ahora todo será diferente». En una explosión de sinceridad, acuerdo y compasión, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, pero la voz de Sofía sobresalió. «Papá, vas a estar bien». Con tierna determinación, la pequeña se mantuvo firme. «Voy a hacer que todo sea diferente». Sus palabras no solo resonaron en su padre, sino en cada persona presente. Cuando las luces se estabilizaron de nuevo y se devolvió la calma, Fernando miró a todos. «Hoy hemos visto que la verdad siempre encuentra su camino y a veces es él más pequeño el que logra mostrarnos el camino correcto», explicó, y en sus ojos había un brillo de esperanza.
La sala fue testigo de un instante de paz. Allí, en medio de toda la locura, la familia se unió para enfrentar lo que vendría. Sin embargo, el camino por delante no sería fácil. Juan, con Sofía de la mano, sabía que por fin tenían una oportunidad de sanar. Pero el eco de los secretos aún resonaba en el aire. La verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Quiénes serían los aliados y quiénes los enemigos en su búsqueda de justicia por un pasado que apenas comenzaban a entender? Así, con el rostro lleno de determinación y los corazones latiendo al unísono, la historia de la familia Sandoval terminaba aquí, o tal vez solo comenzaba. Un nuevo capítulo estaba por escribirse, y antes de cerrar este episodio necesito que tomes acción ahora. Tienes que suscribirte al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Esto es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y haz que este contenido llegue a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Cuéntame qué piensas y susurra a tus amigos para que compartan este vídeo con al menos 5 personas que deban conocer el desenlace. No esperes ni un segundo más, el futuro de la historia depende de ti.